Bueno, buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes agradece la presencia de todos ustedes aquí en forma presencial y todas aquellas personas que están en forma virtual a esta reunión conjunta, esta tercera reunión conjunta de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Diabetes. El tema de hoy va a ser insuficiencia cardíaca y diabetes, ¿qué debemos saber? Y tenemos tres disertantes de lujo, uno de ellos, y ahora vamos a presentar sus currículums, que va a hablar de la epidemiología. ¿No? ¿Qué pasó? Ah, bueno, a ver. Modo presentación. Bueno, vamos a coordinar esta reunión con el doctor Augusto Lavalle Cobo, que es médico cardiólogo, coordinador del servicio de cardiología del Sanatorio Finoquieto y de la clínica OCMI, y es miembro del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Yo soy la doctora Carla Muso y soy médica endocrinóloga, coordinadora de diabetes de la Fundación Favaloro. La próxima, por favor. El doctor Guillermo Dieuseide, que va a hablar por la Sociedad Argentina de Diabetes. Él es médico, doctor en medicina de la UBA, especialista en endocrinología, miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes, ex jefe del Servicio de Endocrinología y Diabetes Hospital Nuestra Señora del Carmen en Chacabuco y expresidente del capítulo Atlántico de la Sociedad Argentina de Diabetes, docente de la Universidad Favaloro. El doctor Augusto Lavalle Cobo va a presentar a los disertantes por la Sociedad Argentina de Cardiología. Gracias, Carla. Buenas noches a todos. La verdad que es un placer estar acá compartiendo una vez más una actividad en forma presencial y en este caso híbrida, porque hay varios que están del otro lado de la pantalla. ¿No se oye? Ahora sí hay audio. ¿Ahora me escuchan bien? Ok, sí, se oye perfecto. Ahí está, Carolina. Gracias, Carolina. Bueno, la verdad que para mí también es un placer estar en representación de la Sociedad Argentina de Cardiología y principalmente del Consejo de Cardiometabolismo de la sociedad, que se ha formado realmente un muy lindo grupo. Y tengo el placer de presentar a dos de nuestros principales exponentes del Consejo, el doctor Ezequiel Forte y después el doctor Hugo Sanabria. Ezequiel nos va a hablar de cómo se realiza el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, cuál es el valor del ecocardiograma, la interpretación del BNP y por qué hay diferentes fenotipos dentro de esta entidad. El doctor Forte es médico especialista en cardiología, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y además es actual director del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Entre otras cosas, puso un currículum bastante resumido. La próxima. Y bueno, va a cerrar el doctor Hugo Sanabria, ya muy conocido por ambas sociedades. Nos peleamos muchas veces entre los dos a ver quién lo lleva. Y Hugo nos va a hablar de qué nuevos datos aportan los grandes estudios. El doctor Sanabria es especialista en medicina interna y además especialista en cardiología. Y además es el jefe actual de la unidad de diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Así que, Carla, con esto terminamos la parte de las presentaciones y vamos a empezar a arrancar. Sí, yo antes de comenzar les quería contar que al final de la reunión vamos a dar los nombres de los dos ganadores del sorteo para las personas que se inscribieron por una beca en la diplomatura de educadores y en la diplomatura de epidemiología. Así que al final vamos a tener esos dos nombres. Entonces vamos a comenzar con el doctor Guillermo Dieuseide, que va a hablar de insuficiencia cardíaca en diabetes. Bueno, buenas noches a todos. Este es para señora. Gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes por invitarme a esta disertación. La verdad que es un honor y más teniendo el placer de poder compartir este diálogo con expertos cardiólogos. Espero que al final de la conferencia pueda convencerlos que en realidad el corazón es un órgano endocrino, digamos. Esa es la esperanza que tengo.
Bien, entonces vamos a hablar sobre este tema. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y lo que quiero decirle en primer lugar que la diabetes y la insuficiencia cardíaca van muy de la mano. Uno de los estudios más grandes, perdón, el puntero es este, ¿no? Sí. Uno de los estudios más grandes que tenemos es el estudio ADER, que se hizo en los Estados Unidos, fíjense, sobre más de 100.000 pacientes, que demostró que las tres primeras causas asociadas a insuficiencia cardíaca eran la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y la diabetes. 44% de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes. Sabemos que hay 5 millones de personas que padecen insuficiencia cardíaca y el 50% de ellos van a fallecer dentro de los próximos 5 años y a su vez el 44% de la insuficiencia cardíaca tienen diabetes. Pero a su vez 12 a 14% de las personas con diabetes tienen insuficiencia cardíaca. Y de acuerdo al estudio ADER también, la incidencia de diabetes aumenta 4% por año desde el momento del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y esto fue confirmado por otros estudios, el SAVE, el Valiant, el CHARM, y también por un estudio muy importante realizado por la Sociedad Europea de Cardiología que demostró que la mortalidad por insuficiencia cardíaca y la internación por insuficiencia cardíaca era netamente superior a la que ocurría en pacientes diabéticos en relación a pacientes no diabéticos, 14% versus 10% al año del diagnóstico. Entonces, hay otros estudios muy importantes, y esto lo quise traer porque es una cohorte sueca de gran importancia de Rawajani, porque Rawajani, en un estudio extraordinario donde comparó 250.000 pacientes diabéticos tipo 2 con población diabética, población no diabética, perdón, sueca, él demostró que aún en aquellos pacientes que tenían todos los factores de riesgo controlado, hipertensión, hábito de fumar y dislipidemia, sin embargo, la prevalencia de insuficiencia cardíaca era alta. 40% más en relación a los pacientes que no tenían diabetes, aún en pacientes con factores de riesgo controlados. Y esto realmente es un dato que realmente preocupa mucho. Y los principales factores asociados a insuficiencia cardíaca eran la fibrilación auricular, la obesidad, el grado de actividad física y el filtrado glomerular. Y hoy sabemos también por esta serie holandesa que la mayoría de los pacientes tienen lo que llamamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, 22,9%, versus los que tienen fracción de eyección reducida, que son del 4,8%. Entonces, esto llevó a una declaración conjunta de la American Diabetes Association, la Asociación Americana de Cardiología, donde decían que la insuficiencia cardíaca es la más frecuente, olvidada y fatal de las complicaciones de la diabetes. Y en el estudio que nosotros pudimos presentar, el estudio CAPTCHA, ustedes saben que participé en este estudio en la Argentina, teníamos 34% de pacientes con eventos cardiovasculares. Hoy sabemos que 1 de cada 3 personas con diabetes tienen enfermedad cardiovascular, pero esto en América Latina, en los 3 países de América Latina que participamos, era muy superior, 41%. Esto significa que en América Latina, 4 de cada 10 pacientes tienen eventos cardiovasculares. Y si analizamos particularmente la insuficiencia cardíaca, fíjense, la prevalencia de insuficiencia cardíaca en nuestro estudio fue superior a la del resto de la población general estudiada. Quiere decir que la insuficiencia cardíaca y la diabetes tienen una conexión tremendamente íntima, y sabemos que el 85% de los pacientes que tienen un evento cardiovascular es de origen aterosclerótico. Es decir, que la principal causa de insuficiencia cardíaca hoy en un diabético sigue siendo la enfermedad aterosclerótica. Y esto tiene que ver con el concepto formidable desarrollado por Sawi y Brownwell en los años 80 de lo que llamamos el continuum cardiovascular. Hoy sabemos que en la base de ese continuum cardiovascular que lleva finalmente a la enfermedad terminal, la disfunción endotelial está en la base de este problema. Y ese problema aparece mucho antes del advenimiento de la diabetes. En los trabajos de Fronzo se demostró que en realidad es muy importante el efecto de la insulinoresistencia, porque la insulinoresistencia bloquea una de las enzimas más importantes que es la óxido nítrico sintetasa, y por lo tanto se altera la vasodilatación que tendríamos que tener en relación a un funcionamiento adecuado del sistema de insulina. Y esto está demostrado en varios estudios epidemiológicos. Ustedes se fijan en todos estos estudios que tienen un distinto background étnico. Fíjense que hay afroamericanos, caucásicos, hispánicos, por ejemplo en el caso del estudio San Antonio en Heart y en otros estudios. En todos ellos se demostró que existe una franca relación entre los índices de insulinoresistencia como el HOMA y, por ejemplo, el espesor íntima media carotidia. Es decir, que la insulinoresistencia es un factor que precede muchos años antes al advenimiento de la diabetes y que tiene que ver con una gran prevalencia de enfermedad cardiovascular. Por supuesto, una vez que se instala ya la diabetes, la situación se acelera, porque sobre toda la base previa dejada por el síndrome
metabólico, la insulinoresistencia, un adipocito disfuncional con aumento de interleuquina 6, factores de necrosis tumoral alfa, una dislipidemia heterogénica con aumento de triglicéridos, bajada de HDL y LDL pequeñas y densas, factores procoagulantes, se agrega los productos avanzados de glicosilación, se agrega el problema de la hiperglucemia, que acelera mucho más el advenimiento de la aterosclerosis en el paciente diabético. Y esto fue muy claramente demostrado, fíjense, en autopsias de pacientes diabéticos. Fíjense este estudio de Moreno, muy interesante, comparando autopsias de enfermedad coronaria de pacientes con diabetes versus no diabéticos. Fíjense que las placas ateroscleróticas del paciente diabético son extremadamente más complejas, con mucho más contenido lipídico y con mucho más contenido de macrófagos, lo cual hace una placa altamente inflamada y altamente prona a la posibilidad de ruptura. Pero el otro factor importante es la obesidad. Y si ustedes ven este trabajo, este metaanálisis importantísimo de UDEL, fíjense, si nosotros tomamos todos los trabajos que se han publicado en estas últimas décadas, el Cybortim, el ACORD, el UKPDS, el BAT, fíjense, en todos ellos hubo una relación lineal entre el índice de masa corporal y el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. Es decir, que la obesidad es un factor también independiente del riesgo para la insuficiencia cardíaca. Y esto lo pudimos demostrar en un estudio muy interesante que hicimos en el capítulo Atlántico, precisamente, donde tomamos diabéticos tipo 2 y tratábamos de evaluar aquellos que tenían hipertensión refractaria, hipertensión de difícil control, y encontramos en este estudio que los dos factores más importantes en determinar que uno pudiera tener en diabetes la posible hipertensión refractaria de difícil control, precisamente, fíjense, la presión del pulso, eran la obesidad, es decir, el índice de masa corporal y la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el paciente obeso desplaza la curva de presión natriuresis hacia la derecha, es decir, yo necesito mucha más presión para excretar la misma carga de sodio. Entonces, para interpretar esta interrelación entre la obesidad y la insuficiencia cardíaca, creo que tenemos que tener bien claro cómo de alguna manera interrelacionan los dos grandes sistemas endocrinos, por un lado el sistema de regulación de los hidratos de carbono, el sistema de insulina, y por otra parte el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ustedes van a ver que hay una interrelación en todos los órganos y sistemas de estos dos grandes sistemas endocrinos. Porque la angiotensina y la angiotensinógeno tienen en el tejido adiposo acciones de tipo endocrina y también parácrina. De hecho, es muy necesaria la presencia de angiotensina para que el tejido mesenquimatico primitivo se diferencie hacia adipocito, y la ausencia de angiotensina hace que ese tejido no se desarrolle. Pero una vez que ese tejido se desarrolla, se produce una hipertrofia del tejido, también por como consecuencia de un exceso de angiotensina, que impide el reclutamiento de nuevos adipocitos más insulinosensibles. Y los estudios de Engeldy demostraron que todos los genes del sistema renina, angiotensina, aldosterona están expresados en el tejido adiposo, de forma tal que el tejido adiposo es un gran amplificador, básicamente, del sistema renina, angiotensina. Y por otra parte, sabemos que la angiotensina, a través de la actividad de la NADPH oxidasas, libera radicales libres de oxígeno, que en conjunto con el óxido nítrico que procede del endotelio, forma una de las sustancias más tóxicas existentes para el aparato vascular, que es el peroxinitrito. La peroxinitrificación de los vasos vasculares lleva muchas veces al endurecimiento arterial y a la mayor consecuencia de enfermedad coronaria. Pero no solamente eso, sino que la NADPH oxidasa activada por la angiotensina 2 promueve la inhibición de la óxido nítrico sintetasa endotelial, y esto tiene consecuencias no solamente en la vasodilatación, sino, como lo demostró Nisoli muchos años atrás, sino también en el reclutamiento mitocondrial de los órganos que están siendo perfundidos por ese vaso, de forma tal que tener menos óxido nítrico sintetasa funcionante en consecuencia de la angiotensina determina menor reclutamiento mitocondrial. Y en esto tienen algo en común con la insulinoresistencia. En uno de los mejores trabajos en los que participé, gracias al doctor Pirola y al equipo del CONICET, con estudiantes que hicimos en Chacabuco, demostramos que los pacientes con síndrome metabólico en edad adolescente tenían menor DNA mitocondrial en relación a pacientes normales. Quiere decir que acá hay un punto en común entre el sistema renina, angiotensina, aldosterado y el sistema de insulinoresistencia. Es decir, hay menor reclutamiento de mitocondrias en el sistema. Por otra parte, sabemos que la angiotensina a nivel cardíaco básicamente emite la sobreexpresión del intercambiador sodio-hidrogenión, y eso lleva a la hipertrofia del ventrículo izquierdo y lleva también a una disregulación del metabolismo del calcio con mayor acumulación de calcio citosólico. Eso hoy sabemos que está inhibido por la acción de los agonistas CGLT2. Pero,
¿Qué pasa con la aldosterona? Y acá hay un fenómeno realmente interesante en los últimos años, porque todos sabemos a partir de los trabajos de De Fronzo que la insulina promueve retención de sodio en todos los segmentos renales, tanto en el tubo proximal como en el tubo distal, a través de las Wald-quinasas y también en el tubo colector. Promueve una mayor retención de sodio. La respuesta esperada frente a eso tendría que ser una inhibición del sistema renina-angiotensina, la aldosterona, y esto lo encontramos en sujetos jóvenes que estudiamos con obesidad temprana. Pero fíjense lo que demostró Nisoli, ya en sujetos de más de 40 años con obesidad ya establecida, existe una relación lineal entre la insulinoresistencia y los niveles de aldosterona. Mayor aldosterona, mayor insulinoresistencia y menor captación de glucosa. Es decir, que nuevamente hay una interrelación entre la exacerbación de la secreción de aldosterona y la insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque sabemos que el receptor de aldosterona en el tejido adipositario es un receptor promiscuo que tanto capta glucocorticoides como mineralocorticoides, y eso lleva a la diferenciación equivocada del sistema adiposo, llevándolo a la producción de interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa y un adipocito hipertrófico. Entonces, la gran pregunta es, ¿existe una relación directa entre el tejido adiposo y la corteza adrenal? Y esto fue una pregunta que se hicieron muchos investigadores durante muchos años, hasta que hace unos años atrás el doctor Belin de Chantemel en la Universidad de Georgia demostró una relación interesantísima, comprobando que en la corteza adrenal, en la región glomerular, existen receptores para leptina y que a su vez la leptina induce la actividad de aldosterona sintetasa. Entonces estamos ante un fenómeno en el cual, ante una mayor retención de sodio por parte de la insulina, la aldosterona no está suficientemente inhibida, sino al contrario, está en un nivel sobre elevado que determina que esa situación no funciona adecuadamente. Y sabemos por otra parte que la leptina tiene una acción dual sobre el sistema vascular. Por un lado, promueve vasodilatación a través de la activación del óxido nítrico, pero también promueve actividad simpática y mayor retención de sodio. El otro factor importantísimo que en los últimos años se está conociendo es el factor natriurético auricular. Los cardiólogos lo conocen muy bien porque el factor natriurético auricular precisamente es una expresión de insuficiencia cardíaca. Pero a mí como endocrinólogo me interesa porque hay trabajos de la doctora Nisoli, de la doctora Bordici hace unos años que demostraron que con ratones knockout al receptor clarificador del factor natriurético auricular, se promueve en el tejido adiposo lipólisis, se promueve en el tejido adiposo la transformación de este tejido en un tejido adiposo pardo, mayor reclutamiento mitocondrial y la formación de proteína desacoplante térmica con disipación de la energía como calor, lo cual realmente es una manera de adaptarse frente a la sobreexigencia. Por lo tanto, ahí eso coloca el corazón en el centro del sistema endocrino metabólico como un regulador precisamente de los depósitos adipositarios. Y hay trabajos que demuestran que a mayor niveles de factor natriurético auricular, fíjense, mejor insulinosensibilidad, menos insulinoresistencia. Desafortunadamente, hoy sabemos que en la insuficiencia cardíaca el factor natriurético auricular es altamente ineficiente y excreta mucho menor cantidad de sodio en relación a los pacientes normales. Entonces estamos en este sentido frente a lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Un cuarteto, lo que sería algo así como un quinteto ominoso de los que describía De Fronzo. Por un lado, una insulinoresistencia que promueve mayor retención de sodio, un sistema renina-angiotensina-aldosterona sobreexpresado, una hiperleptinemia que lleva a una aldosterona que está insuficientemente inhibida, al contrario, está sobreexpresada, y frente a eso un factor natriurético auricular que es inefectivo, que a su vez tiene que ver con la insulinoresistencia. Toda esta tormenta perfecta tiene que ver precisamente con lo que pasa en el corazón del paciente diabético. El otro factor es el deterioro renal, el síndrome cardiorrenal, porque lo mismo que está pasando a nivel cardíaco, lo mismo que está pasando a nivel endotelial, está pasando a nivel renal, y eso genera un círculo vicioso en el que uno de los órganos se va deteriorando y el otro también se está deteriorando simultáneamente. Entonces hoy sabemos que si bien la diabetes promueve más insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca promueve más diabetes, también sabemos que la insuficiencia cardíaca promueve más enfermedad renal y a su vez la enfermedad renal promueve más falla cardíaca. Y esto lo pudimos demostrar el año pasado en una reunión que se hizo en la Reunión Americana de Nefrología, donde encontramos también en el estudio Capture, fíjense, que en la medida que nos adentramos en los estadios más avanzados de deterioro de función renal, había más episodios de insuficiencia cardíaca y más episodios de eventos cardiovasculares. Ahora, esto es todo lo que ocurre en el corazón diabético. Existen también anomalías propias del corazón. Hace unos años, en la década del 70, Rubler describió lo que llamó la cardiomiopatía diabética. Independientemente de la enfermedad coronaria, independientemente de la obesidad, independientemente de la hipertensión arterial, habría cambios que son muy importantes a nivel cardíaco
y no vamos a poder hablar de todos ellos, pero me gustaría por lo menos enfatizar 2 o 3. En primer lugar, la afluencia de energía al corazón. Fíjense, el corazón básicamente se alimenta de ácidos grasos y de glucosa. Pero acá tenemos que tener claro que en un paciente normal, 60-70% de la energía cardíaca viene de los ácidos grasos y el resto viene de la glucosa. Pero en el diabético, casi el 90-100% de la energía cardíaca consumida viene de precisamente los ácidos grasos. Y acá hay que tener claro un concepto. Una cosa es el rendimiento energético. Una molécula de ácidos grasos da más ATP que una molécula de glucosa. De lo que es eficiencia energética. Esto lo hace, pero a costa de consumir más oxígeno. Y de hecho, los ácidos grasos consumen mucho más oxígeno, por ejemplo, también de los que consumen los ácidos beta-hidroxibutírico y los cuerpos cetónicos. Hoy sabemos que el corazón, básicamente, metabólicamente, es una especie de omnívoro, consume todo lo que viene. Y un corazón que funciona bien tiene que consumir todo lo que viene y es altamente flexible en pasar de un sustrato al otro para mejor rendimiento energético. Pero en el diabético, al haber una afluencia masiva de ácidos grasos, lo que ocurre es que se inhibe la maloneico A y se incrementa drásticamente la formación de la beta-oxidación y el aporte acetílico al ciclo de Krebs. Por el contrario, la inhibición de la expresión del GLUT4 y la inhibición de la expresión de la piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, eso lleva a una mayor producción de ácidos grasos que llevan a la formación de radicales libres de oxígeno, y no solamente eso, sino a la acumulación de compuestos intermedios como la acilcarnitina, el diacilglicerol y la ceramida, que determinan deterioro y lesión del citocromo C y activación de caspasas, lo cual lleva a una lipoapoptosis, pero también una miocardioapoptosis de las células cardíacas. Y esto es una de las cosas que pasa en el corazón diabético. Y el gran regulador de todo este cambio, digamos, el que regula el paso de un sustrato energético al otro, es el PPAR gamma 1 alfa, que precisamente en los estadios avanzados de insuficiencia cardíaca empieza a declinar. Y por lo tanto, esto lleva a una progresiva aceleración del sistema, donde cada vez dependemos más de los ácidos grasos, pero cada vez estamos menos capacitados para utilizar apropiadamente esos ácidos grasos. El otro factor determinante son los microRNA. Ustedes saben que los microRNA son los grandes bloqueadores de la expresión genética y ustedes saben que hay 14 microRNA sobreexpresados en insuficiencia cardíaca y hay 28 que están subexpresados. Uno de ellos, muy importante, es el microRNA 133A, que lo que hace precisamente es bloquear la expresión del insulina growth factor. Al estar subexpresado esto en presencia de hiperglucemia, hay mayor sensibilidad a la hipertrofia por parte del insulina growth factor. El otro factor es los productos avanzados de glicosilación, que sabemos que, digamos, producen un colágeno 3 y 6 absolutamente complejo, que hace que esté mezclado, que está realmente difícil en la remoción, y precisamente las matrix metaloproteinasas, que son las encargadas de reciclar el colágeno, no lo hacen precisamente porque en el diabético está aumentado el inhibidor de las matrix metaloproteinasas. El otro factor es la sarcoendoplásmico retículo calcio-altepeasa, que ustedes saben que ingresa el calcio dentro del retículo endoplásmico. Sabemos que en el diabético esta enzima funciona muy mal y por lo tanto hay dificultades en llevar el calcio durante la diástole al interior del sistema retículo endoplásmico, entre otras cosas por el aumento del fosfolambam, lo cual hace que la relajación del miocardio diabético sea muy dificultosa. Todos estos factores constituyen lo que en su momento Rubler denominó la cardiomiopatía diabética, independientemente de la hipertensión arterial, de la enfermedad coronaria o de la obesidad. Pero nos queda un último factor, y en esto los argentinos tenemos mucho que ver, y la verdad que este fue uno de los trabajos pioneros, interesantísimos, producidos por personajes como Fireman, y fíjense como Mauricio Kaczynski, el patólogo Rapaport, donde haciendo autopsias de pacientes diabéticos que habían fallecido con infartos no dolorosos, fíjense en esos pacientes una gran destrucción del sistema neuropático, de todos los aferentes neuropáticos del sistema autónomo, fíjense con disgregación axonal, ruptura axonal, en comparación a pacientes que habían muerto con dolor, ya sea diabéticos o pacientes no diabéticos que habían muerto con dolor, en donde el sistema axonal estaba absolutamente íntegro. Y en esos años nosotros estábamos en el Hospital Argerich, habíamos publicado un trabajo, habíamos presentado un trabajo donde, fíjense, hacíamos las maniobras de Ewing, recién habían salido las maniobras de Ewing, fíjense, y haciendo
las pruebas clásicas de Ewing, por ejemplo, la maniobra de Valsalva, y haciendo, por ejemplo, expiración e inspiración, encontrábamos cómo, fíjense, en pacientes diabéticos, la variabilidad del RR era prácticamente nula en comparación a pacientes normales. Y hoy sabemos que la neuropatía diabética tiene que ver precisamente con el agravamiento de la insuficiencia cardíaca del paciente diabético. En definitiva, si queremos explicar la insuficiencia cardíaca en el diabético, el 85% va a ser explicada por enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero va a haber un porcentaje muy importante que va a estar explicado por alteraciones propiamente funcionales como la disminución de la oxidación de la glucosa y el incremento de la lipotoxicidad por los ácidos grasos, la disfunción mitocondrial y también la activación neurohormonal anómala que tiene el paciente diabético y finalmente la neuropatía autonómica diabética. Y esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Invitamos al doctor Forte a la segunda presentación. Bueno, wow, qué charla dio Guillermo, espectacular. Siempre es duro después de Guillermo dar una charla, ¿no? Qué gran speaker, felicitaciones Guillermo, espectacular. Estoy convencido de que el corazón tiene funciones endócrinas, así que estuvo muy buena la presentación. Mi charla es más conceptual. A mí me pidieron que hable de cómo se realiza el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, cuál es el valor de los péptidos natriuréticos y del ecocardiograma y por qué hay diferentes fenotipos. Por supuesto, para este tipo de presentación no tengo ningún conflicto de interés. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? A veces es fácil, ¿no? Es decir, ¿vos qué sabes de esto? Explícamelo. Dice, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Piensen ustedes internamente si podrían explicar cómo realizan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y después yo al final de la charla lo comparan con lo que vamos a hablar ahora a ver si estamos en desacuerdo. La realidad es que no todas las definiciones de enfermedades son iguales. Hay enfermedades que tienen una sola característica patognomónica, por ejemplo el cáncer o una enfermedad infecciosa. También hay otras enfermedades que se definen con umbrales numéricos de laboratorio, anatómicos o funcionales. Por ejemplo, un infarto. Si hoy tengo una troponina de 14 y mañana tengo 200 de troponina, tengo un infarto de miocardio. ¿Sí? O por ejemplo, la enfermedad renal. Si tengo 5 de creatinina, tengo una enfermedad renal. Si tengo 500 de azúcar, tengo diabetes. Pero la realidad es que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que está desprovisto de señales patognomónicas o bioquímicas únicas y es el resultado final de múltiples patologías. Es una enfermedad que se llama no categórica. ¿Sí? Vamos a los libros de texto. ¿Cómo define el Braunwald la insuficiencia cardíaca? El Braunwald dice que es una condición en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Es una definición más fisiopatológica. También dice que hay una anormalidad en la estructura cardíaca o en la función que conduce a la falla del corazón para suministrar oxígeno, una tasa acorde a los requisitos, La realidad es que este tipo de definiciones son complejas, es poco práctica y no se puede verificar clínicamente. ¿Cómo verificamos clínicamente todo esto? Vamos a las definiciones que dan las guías. Dice la guía, bueno, la American Heart y la Sociedad Europea de Cardiología dice que es un síndrome clínico, complejo, ya pone la palabra complejo de entrada. A mí me desanima cuando me ponen así, que resulta de un deterioro estructural o funcional, bueno, etcétera, etcétera. La realidad es que las guías en línea general toman 3 puntos, que es que hay una enfermedad cardíaca estructural, que tiene síntomas característicos y que tiene signos clínicos de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y los ensayos clínicos, ¿qué es lo que pasó con el DAPA y el Emperor? Por ejemplo, el DAPA-HF y el Emperor Reduce. ¿Cómo definieron insuficiencia cardíaca? La realidad es que tomaron una clase funcional, o sea, dijeron, bueno, los pacientes con insuficiencia cardíaca que entran al estudio están con síntomas. Si no estaban con síntomas, no ingresaban al estudio. Un punto de corte de fracción de eyección, valores de péptidos natriuréticos diferentes. Ustedes saben que el Emperor Reduce puso puntos de corte en relación con el grado de fracción de eyección, y algunos estudios piden internaciones previas por insuficiencia cardíaca y otros no. Entonces toman un valor umbral de fracción de eyección, categorías de clase funcional, niveles de péptidos natriuréticos y en algunos casos internaciones pasadas por insuficiencia cardíaca. Así definen los trial clínicos, qué paciente tiene insuficiencia cardíaca y qué paciente no tiene insuficiencia cardíaca.
todo diferente, ¿no? Entonces vamos a las guías, las dos últimas guías que salieron. La guía de la Sociedad Americana de Cardiología, que salió este año, del 2022, y la guía de Sociedad Europea de Cardiología en el algoritmo diagnóstico. Para los que les gusta el algoritmo, a mí no, yo sinceramente creo que nunca en mi vida usé un algoritmo así de este tipo, pero bueno, están y bueno, por lo menos ordenan alguna cosa. Son muy parecidas. Dice que, bueno, en la valoración inicial tienen los factores de riesgo, la clínica, el electrocardiograma, y ahí cerquita los péptidos natriuréticos, puntos de corte de 125 y 35 para NT-proBNP y BNP, igual que la guía de la Sociedad Europea, y después de eso el ecocardiograma. Y si esos hallazgos son anormales, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a describir un poquito más detalladamente esto. Y entonces el año pasado las sociedades se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a juntarnos y vamos a definir insuficiencia cardíaca. Entonces sacaron la definición universal de insuficiencia cardíaca. La primera, del infarto de miocardio, vamos por la cuarta definición universal. Cada 2 por 3 sale, bueno, lo redefinimos infarto de miocardio. En el caso de insuficiencia cardíaca, esta es la primera vez que se juntan y sacan una definición universal de insuficiencia cardíaca. Y bueno, dicen básicamente esto que yo les ponía de entrada, que es un síndrome clínico, que no tiene una señal histológica o bioquímica patognomónica única, y que es el posible resultado final de un montón de estados clínicos diferentes y variados. Y entonces ponen este cuadrito, que a mí me gustó mucho más, no parece un algoritmo, en definitiva puede ser que sea un algoritmo, pero a mí me encanta este cuadrito y dice que es insuficiencia cardíaca cuando hay signos de insuficiencia cardíaca causados por una alteración estructural o funcional, ¿sí? Y al menos corroborados con al menos uno de los siguientes, o péptidos natriuréticos elevados, o evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. ¿Sí? Y ahora lo vamos a definir un poquitito más. Entonces, ¿qué quiere decir con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca causada por una anomalía estructural? Bueno, no les voy a decir a ustedes acá en este contexto cuáles son los síntomas típicos y los signos clínicos de insuficiencia cardíaca, pero tiene que tener, o sea, de base de insuficiencia cardíaca tiene que tener estos componentes, ¿no? Tiene que tener síntomas y signos, pero algo muy importante, no solamente que tenga edemas, porque puede tener edemas por otra causa. Tiene que tener edemas causados por un daño estructural o funcional del corazón. ¿Sí? Y esto no me parece un tema menor. Y por otro lado, que dice, bueno, pero ¿qué es daño estructural o funcional del corazón? Lo define como fracción de eyección menor del 50%, agrandamiento de cavidades, una relación E', que esto se realiza en el ecocardiograma y ahora lo vamos a ver, más de 15, hipertrofia ventricular moderada o grave, o una lesión valvular obstructiva o regurgitante de moderada o grave. O sea que ya vamos definiendo mucho más rápido. Si hay esto, y esto está provocando síntomas o signos, bueno, ya tenemos, digamos, el primer paso, el primer escalón para definir insuficiencia cardíaca. Eso no alcanza hoy en día todavía para definir insuficiencia cardíaca. Requiere péptidos natriuréticos elevados, ¿sí? Y los puntos de corte que ponen en esta definición es 35 y 25 para el ambulatorio de BNP y ProBNP, igual que las guías, y para pacientes descompensados en 100 y 300, o bien una evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. ¿Cómo realizamos esto? ¿Cómo sabemos si objetivamente tiene congestión pulmonar o sistémica? La radiografía de tórax, si tiene infiltrados intersticiales, redistribución apical, tiene signos de congestión pulmonar. La relación E' más de 15, esto es lo que hablábamos anteriormente, o bien una definición hemodinámica, poner un catéter de Swan-Ganz y mirar si realmente el paciente tiene elevación de presiones, de las cavidades izquierdas. Entonces, ¿cuál es el valor de los péptidos natriuréticos y del ecocardiograma? En realidad, como decíamos antes, algunos biomarcadores definen enfermedades. Troponía elevada igual infarto de miocardio. Pero los péptidos natriuréticos no está tan claro. Definen insuficiencia cardíaca. Bueno, los péptidos natriuréticos, un poco estuvo hablando recién Guillermo, la verdad que espectacular la clase casi de péptidos natriuréticos que se dio Guillermo, así que felicitaciones. Bueno, se liberan cuando aumentan las presiones en las cavidades del corazón, y hay un pro-BNP que se libera y se divide rápidamente en BNP y NT-proBNP, que esto es lo que nosotros podemos medir en sangre. La realidad que casi no hay péptido natriurético, hay muy poca cantidad, y cuando hay insuficiencia cardíaca hay mucho péptido natriurético. Entonces, tanto las aurículas como los ventrículos,
el péptido auricular, o los péptidos cerebrales, que le llaman, en realidad están liberados por el corazón, de BNP y NT-proBNP, que nos marcan el diagnóstico, la severidad y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y un poco lo mostraba también recién Guillermo, ¿no? Que los péptidos natriuréticos lo que hacen vienen un poco a contrarrestar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que está activado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La activación de la angiotensina 2 genera vasoconstricción, fibrosis miocardio, aumento de la retención de sodio y de potasio, y los péptidos natriuréticos lo que hacen aumenta el GMP cíclico y generan vasodilatación, y mejora de la fibrosis, de la natriuresis y la diuresis. Estos son los péptidos natriuréticos. ¿Cuáles son los puntos de corte? En el 2019, de vuelta, la Sociedad Europea de Cardiología dice, bueno, pongamos punto de corte, porque le digo que los últimos 5 años, bueno, que es 125, que es 130, yo le digo, la verdad, a veces no me los acuerdo. O sea, tengo una tablita ahí en el celular, a veces me preguntan, ¿cuánto es? Para que saco mi tablita y me fijo. Pero bueno, más o menos para que ustedes tengan en claro, el NT-proBNP, acá está NT-proBNP y BNP, y acá está en contexto agudo y en contexto crónico, sin síntomas agudos. Y el NT-proBNP en algunas condiciones, principalmente aquí abajo, vamos a ver que tiene punto de corte, depende de la edad. Entonces, lo que dice acá la guía es que, digamos, si el NT-proBNP tiene menos de 300 de NT-proBNP en agudo, en la guardia, esto se puede utilizar con un paciente de disnea, es poco probable que tenga insuficiencia cardíaca, o si tiene un BNP de menos de 100. Después, si tiene un NT-proBNP más de 450, casi viene la edad, más de 900 o más de 1800, o un BNP de más de 400, es muy frecuente que tenga, muy probable que tenga insuficiencia cardíaca. Y en el caso del consultorio, un paciente que está sin síntomas, si el paciente tiene menos de 125 de NT-proBNP o menos de 35, y esto es lo que se usa para la definición de insuficiencia cardíaca, el paciente es muy poco probablemente tenga insuficiencia cardíaca, y si el paciente tiene más de 600 o menos de 100, y más de 150, muy probablemente tenga insuficiencia cardíaca, y en el medio está esa zona gris, que bueno, quién sabrá, ¿no? Está la guía de la Sociedad Americana de Cardiología, los péptidos natriuréticos son indicación clase 1, le digo porque a veces los pido y la obra social no me lo quiere cubrir, no, pero es clase 1 para el diagnóstico, para la estratificación de riesgo y para el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que sí, claro, hay que tener en cuenta que todas estas patologías o entidades pueden elevar péptidos natriuréticos y no son insuficiencia cardíaca. Y la otra cosa que siempre hay que tener en cuenta, que la curva ROC de sensibilidad y especificidad, el área bajo la curva, es muy buena cuando se usa combinado con la clínica. Si el paciente tiene clínica y tiene un punto de corte elevado, 0.96 es el área de curva ROC. Ahora solamente la clínica 0.90. Entonces, yo le diría que esto siempre hay que utilizarlos digamos, junto con la clínica del paciente. Eso siempre me parece algo importante. ¿Bien? ¿Y la próxima posible? ¿Se habrá quedado sin batería? Ahí va. A ver. Está muy lento, me parece, la máquina, ¿no? Ah, es la máquina. Okay. Bueno, y después el valor del ecocardiograma. El valor del ecocardiograma, la verdad que, digamos, tengo miedo que pasen todas juntas ahora. Sí, puede ser. A ver. Un poquito más. Saqué un par de diapositivas porque si no la doctora Musso me iba a retar que iba a ser muy largo. Un poquito más. Ahí, la próxima. ¿Quieres saber? Ahí está. Con esa. Ahí va. Bueno, déjala, vamos a hacer así, déjala sin claro, no la pongas en modo presentación. Ahí está, déjala ahí, está perfecto. Bueno, entonces, obviamente que el ecocardiograma es clave, digamos, y digamos, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que tener un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque podemos determinar la fracción de eyección. Hay diferentes formas. Ustedes van a ver que la fracción de eyección es un número, digamos, un número más, que tiene una variabilidad interobservador e intraobservador. O sea, yo le mido 40 fracciones de eyección, mañana le mido 35, y pasado le mido
43 de fracción de eyección. Y uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Mejoró? Y varía. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de medirla. Uno puede medirla, uno lo que mide, ¿qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección es el porcentaje de volumen que expulsa el ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo tiene 100 mililitros, ¿sí? Si expulsa 30 mililitros, expulsa el 30% del volumen. Eso es la fracción de eyección, ¿correcto? Entonces, uno lo puede medir. No importa, no importa, no te hagas problema, déjala ahí y yo te digo cuando pasamos a la próxima, dale, gracias. Entonces uno lo puede medir, digamos, tomando el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, y el equipo solo dice que tiene 60. Este es un paciente mío, digamos, hecho en el momento, 60. Después uno puede usar el modo M y de vuelta medir el diámetro diastólico del diámetro sistólico y tiene 66, medio acá. 6 puntos de diferencia. Y después se utiliza lo que más se utiliza, lo más correcto tal vez, es utilizar el modo de Simpson, que es un modo volumétrico, en donde uno sí mide el volumen directamente, es un modo de discos, se mide en 2 planos ortogonales, no importa. Se mide el volumen, ahí me dio 58% de eyección. Yo les traigo esto para que vean, a veces dice, pero antes me dijiste que tenía 35 y ahora tiene 38, ¿y está mejor? Y no sé, está mejor. O tiene 42, ¿le doy niveles esqueléticos con 42, sí o no? No, tiene más de 40. Bueno, en fin, pues pasamos a la siguiente. Después en el ecocardiograma podemos medir, bueno, lo que es esto que se llama el strain, que es la deformación, pero principalmente medimos el volumen de la aurícula izquierda siempre, las valvulopatías, y esto que yo les comentaba antes, que es esta relación E', en donde la onda E es el llenado ventricular rápido del ventrículo izquierdo, y la onda E' se hace con el Doppler tisular. Hoy todos los equipos tienen Doppler tisular, todos los ecocardiogramas deberían tener informado la onda E'. Entonces uno hace la diferencia entre la onda E y la E', y si está por arriba de 14, 15, uno puede decir que la presión dentro del ventrículo izquierdo está elevada o incrementada. A ver, pasa a la siguiente. Y después otras dos cosas que son muy útiles. Bueno, otras dos cosas que son muy útiles que uno lo usa a la cabecera del paciente. Esto yo tengo el equipo al lado de mi camilla. Es el ecopulmonar. Uno pone, el ecopulmonar, ¿sabe cómo se hace? Se pone el traductor acá. Y se ve esto, básicamente. Pues lástima, no lo podemos mover. Pero se ven los cometas. Se ve si el pulmón está húmedo o no está húmedo. Congestión pulmonar, básicamente. O, no importa, no te das problemas porque tampoco es muy importante. O la vena cava inferior. Entonces yo mido la vena cava inferior. En inspiración y expiración puedo saber las presiones del ventrículo derecho. A ver la siguiente. Y a ver, ahora sí, presentala, a ver si funciona. Presentala ahora. ¿Modo presentación? No, pero poné la otra que estaba, por favor. Bueno, yo les traje acá una guía de trabajo, digamos, cómo podemos trabajar en conjunto. Bueno, pues dejarla, no importa, sin compartir. Sin modo presentación, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar en equipo? Esto es una sugerencia de la Sociedad Europea de Cardiología. Yo creo que tal vez no aplica tanto en el medio que nosotros nos movemos, pero me pareció interesante que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca lo realiza el clínico o el diabetólogo, ya pone acá directamente, con la presentación de los síntomas, los signos, más el electrocardiograma, más los péptidos natriuréticos. Ahora la siguiente. Bueno, y ahí entonces deriva al cardiólogo que realiza el ecocardiograma y ve qué fracción de eyección tiene, qué aurícula izquierda tiene, y busca la causa. Y después derivamos nuevamente al clínico o al diabetólogo para que continúe uno ajusta el tratamiento y después derivamos para que continúe. A ver la siguiente. Bueno, a ver si podemos presentar ahora por qué hay diferentes fenotipos. ¿Por qué pasa ahí? Cosa rara. Bueno. Mías no. Imposible. Pero no, bueno, no importa. Ponela ahí y anda pasándomela, no importa. No pasa nada. Pero si no me la... A ver. Bueno, ahí está. Ahí está perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué hay diferentes fenotipos? La realidad que, digamos, uno siempre con el ecocardiograma tiene que diferenciar si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con función preservada o con función reducida.
Hoy en día, esto de la guía americana que salió este año. No importa, déjamelo así nomás, porque si no no vamos a avanzar. Voy a comprar una compu nueva. Alejandro, anótala. Bueno, hoy en día hay cuatro fenotipos diferentes, que es los pacientes que tienen fracción de eyección por debajo del 40%, insuficiencia cardíaca con función reducida, los que tienen por arriba del 50%, insuficiencia cardíaca con función preservada, y los que están entre 41 y 49% es insuficiencia cardíaca con función levemente. Hoy vieron que vamos cambiando, pero bueno, a veces las palabras importan. Levemente reducida. Y hay un cuarto grupo, sí, cerrala y ponela de vuelta. Hay un cuarto grupo que es insuficiencia cardíaca con función mejorada, que son esos pacientes que tenían 35% de fracción de eyección y ahora tienen 49%. ¿Por qué puede pasar eso? Puede pasar por múltiples causas, a veces por el tratamiento y a veces por la evolución de la enfermedad. A veces el paciente tuvo una miocarditis, bueno, mejoró y ahora tiene una fracción de eyección mejor. Eso es una causa aguda. La mayoría de veces que vemos esto es con el tratamiento. Muchas veces con el tratamiento hacemos que los pacientes mejoren la función ventricular. Un pizarrón, si no tráeme. Como que quedó trabado en la... Sí. Bueno, la realidad que en la insuficiencia cardíaca hemos sido los cardiólogos como pocas veces desde el trabajo, siempre uno va desde la fisiopatología a las drogas, ¿no? A los medicamentos. Y en el caso de insuficiencia cardíaca hemos ido al revés, hemos ido de los trials clínicos hacia la fisiopatología. Y esto pasó con la fracción de eyección. Dice, ¿por qué hay diferentes fenotipos? Hay diferentes fenotipos porque hay drogas que funcionan en diferentes contextos con diferentes puntos de fracción de eyección, que es lo que incluyeron los trabajos, los grandes trials. Entonces, a medida que se va reduciendo la fracción de eyección, ¿sí?, los medicamentos empiezan a funcionar, a ser más efectivos. Por debajo del 50%, ninguno de los medicamentos hoy en día que están en el mercado tiene una buena efectividad. Por eso es importante la fracción de eyección. A ver si ahora funciona. Bueno. Entonces, esto es un poco lo que yo le decía, ¿no? Esto es fracción de eyección, y esto es el hazard ratio, la efectividad clínica, en donde los inhibidores del sistema renina-angiotensina en aldosterona, los ARNI, los sacubitril/valsartán y los antagonistas de la espironolactona, y vemos que a medida que va aumentando la fracción de eyección, van perdiendo efectividad clínica. Es por eso que es muy importante y muy necesario saber con qué fracción de eyección estamos pasando. Siguiente. Ahí está. Entonces, tal vez dividiendo un poco las aguas en fracción reducida y fracción preservada, uno diría que podrían existir tal vez fisiopatologías también diferentes. En fracción reducida hay una injuria al miocardio, puede ser un infarto, una miocarditis, cardiotoxicidad por quimioterápicos, que generan deterioro en la función ventricular y eso genera activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, citoquinas inflamatorias y estrés oxidativo. Y en el caso de la función preservada, es más el caso de las personas con diabetes tipo 2, condiciones proinflamatorias, disfunción endotelial, disminución del óxido nítrico, inflamación del miocardio, disfunción microvascular, todo lo que nos estaba explicando Guillermo, digamos, con lujo de detalle anteriormente, espectacular, fibrosis, rigidez hipertrofia ventricular, remodelado cardíaco concéntrico y insuficiencia cardíaca. Adelante, próxima. Pero en estos... esta tiene video y funciona, mira. En estos diferentes fenotipos, en realidad hoy en día ya casi nos gusta un poco más hablar de un continuo cardiovascular, en donde sí tenemos los dos modelos de insuficiencia cardíaca con función reducida y con función preservada, no toquen nada, por favor. Y después tenemos enfermedades modificadoras. ¿No? ¿La previa? Ahí está.
Gracias. Entonces tenemos enfermedades modificadoras, la diabetes tipo 2, la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, como hablaba muy bien Guillermo también recién. Estas enfermedades modificadoras generan diferentes estímulos fisiopatológicos que hacen que la fracción de eyección caiga un poco más para acá o un poco más para acá. Hay enfermedades que generan una punta del diagnóstico, otras enfermedades que generan la otra punta, pero la mayoría de los pacientes están en este intermedio de fracción de eyección. Entonces, por eso, digo, es difícil a veces poner, bueno, menos de 40, y si tiene 42, si tiene 45, si tiene 48, ¿cómo lo trato? ¿Cuándo lo trato? Me parece que yo creo que esto tiene que ver mucho con estas enfermedades marcadoras. La próxima. Bueno, entonces, un poco terminando, me pasé un poquito, Carla, pero fue por... La próxima. Entonces, para concluir un poco, la insuficiencia cardíaca se considera como un síndrome clínico en un continuo cardiovascular, adelante, desprovisto de cualquier señal histológica o bioquímica patológica única, y es el posible resultado de muchos estados patológicos clínicos distintos. El diagnóstico muchas veces es desafiante, principalmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca y función preservada. Para la función preservada también hay un montón de scores, que la verdad que no da para meterse en ese tema. Y los péptidos natriuréticos y el electrocardiograma son claves para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel, y perdón por los temas técnicos que sucedieron. Y bueno, para continuar, el doctor Hugo Sanabria con la última charla, y bueno, vamos preparando preguntas para los disertantes para sacarnos todas las dudas. Gracias, Carla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente, como siempre, y nutritivo poder escucharlo, Guille. Espectacular, dio una clase de fisiopatología que todavía me queda dando vuelta la cabeza. Muy lindo ese todo. Bueno, a ver, realmente es un desafío en pocos minutos tratar de resumir los datos que nos aportaron todo el cuerpo de evidencia que tenemos en los últimos 5 años, diría yo, simplemente estos últimos 5 años, en términos de la relación entre diabetes e insuficiencia cardíaca. Pero bueno, vamos a tratar de intentar dejar algunos conceptos. Y quiero primero enmarcarme entonces un poco en lo que, en una diapo, resumir un poco lo que Guille y ese nos muestran. Primero, que insuficiencia cardíaca es frecuente. Segundo, que no es tan fácil hacer un diagnóstico, por lo tanto, bueno, el subdiagnóstico es más frecuente de lo que pensamos. Y que además tiene mal pronóstico, a pesar de todo lo que escuchamos, de lo que entendemos de la fisiopatología, y de que tenemos péptidos natriuréticos, y que tenemos ecos, y etcétera, etcétera, y que tenemos fármacos. Bueno, a nuestros pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca realmente les va mal. Entonces, vamos a pasar este camino de la diabetes a la insuficiencia cardíaca, y lo primero que yo me pregunto es si podemos prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca entre nuestros pacientes con diabetes. Y la respuesta es, por supuesto. Bueno, Guille nos mostró muy bien que controlando la presión, el colesterol, la glicosilada, no fumando y la albuminuria negativa, el famoso trabajo del registro sueco, reducimos el riesgo de insuficiencia cardíaca. Pero también nos mostró que si nuestros pacientes tienen la presión controlada, el colesterol controlado, la glucemia controlada, no fuma y la albuminuria negativa, la mortalidad de un paciente con diabetes es igual a un paciente sin diabetes, el riesgo de infarto de un paciente con diabetes es igual a un paciente sin diabetes, pero siguen teniendo más insuficiencia cardíaca, a pesar de tener la presión controlada, el colesterol controlado, la glucemia controlada. El gran punto que me pregunto, Guille, es, ¿y si hubiesen metido un sexto factor, que es el peso, no se corregiría esto? Yo creo que bastante, no sé si todo, pero creo que bastante. La obesidad es clave en esto, en insuficiencia cardíaca y diabetes. Pero sí nos muestra que, bueno, tenemos que hacer algo más que controlar la presión, la glucemia, etc. Y allí la importancia de tener nuevas estrategias de tratamiento para prevenir esta complicación que es la insuficiencia cardíaca. Y ahí es donde aparecen los inhibidores esqueléticos. Miren la cantidad de estudios que tenemos, tremendo. Y de cada uno de estos hay 10 subestudios. Conclusiones de todos estos trabajos en diabetes, en prevención primaria de insuficiencia cardíaca. Bueno, que dar inhibidores SGLT2 reduce eventos vasculares mayores, recordemos, muerte cardiovascular, infarto, stroke, en pacientes con diabetes y eventos previos, que
reduce la aparición y progresión de la enfermedad renal en pacientes con diabetes y que reduce la internación por insuficiencia cardíaca. ¿Qué más aprendimos? Que esto es independiente del control glucémico y que esto se ve en diferentes poblaciones de pacientes con diabetes. En pacientes con diabetes que ya tuvieron un infarto, como que no. En pacientes que tienen un filtrado más de 60, como el que tiene bajo. El que tiene albuminuria más de 30, como el que es normoalbuminúrico. Pero, por supuesto, con un diferente impacto clínico. Y por eso les quiero mostrar este estudio que hizo la gente del grupo TIMI, que lo hizo a partir de la base del SABOR, ¿se acuerdan? Saxa versus placebo. Y allí sacaron este score de riesgo para IC, para insuficiencia cardíaca en diabetes. Fíjense, cosas muy, muy sencillas. Tener IC previa, por supuesto. Fibrilación auricular, esto es clave, después lo vamos a ver. Fibrilación auricular y diabetes, piensen en un mayor riesgo de IC. Enfermedad coronaria, filtrado a menos de 60 y albuminuria elevada. Si es más de 300, mucho más riesgo, si es más de 30, un poco menos. Y allí se establece entonces un score clínico que nos puede predecir qué riesgo va a tener nuestro paciente con diabetes de desarrollar insuficiencia cardíaca. Si mi paciente tiene FA, tuvo angioplastia a la descendente anterior y un filtrado de 45, tiene 3 puntos. Entonces ese paciente tiene un muy alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. ¿Y para qué me sirve esto? Miren lo que ocurrió cuando se estableció este score, se evaluó este score en el estudio DECLARE. Recuerden, DAPA versus placebo. Primero lo que vemos es, en azul tenemos placebo, en rojo tenemos DAPA, y fíjense que lo primero que vemos es que independientemente del riesgo, si fue bajo o muy alto de IC, dar SGLT2 reduce el riesgo de internación por IC. Habíamos dicho que dar inhibidores SGLT2 reduce el riesgo de IC en todos. Pero lo que tenemos que después ver es qué impacto clínico. Miren acá, número necesario a tratar. En los que eran de bajo riesgo, 300 pacientes en NT. En los que era muy alto riesgo, 36 pacientes. Ahora, fíjense ustedes, 1/3 de la población eran de alto o muy alto riesgo. Mucho más de lo que por ahí uno se imagina, ¿no? Es decir, realmente este score es muy sencillo y me puede identificar pacientes que se van a beneficiar más que otros con dar un inhibidor de SGLT2. Este es un aspecto. La otra herramienta que se va a venir es la finerenona. Y vos hablaste mucho, Guille, de esto de los antialdosterónicos, o mejor dicho, de aldosterona y todo este circuito. Y estoy convencido de eso. Miren, esto es la finerenona, un antagonista del receptor mineralocorticoide, no esteroideo, por lo cual muy selectivo y además muy potente. ¿Qué nos mostraron los estudios que evaluaron en pacientes con diabetes y enfermedad renal? Acá eran todos pacientes con diabetes y enfermedad renal. Todos tenían albuminuria más de 30 con diferentes grados de filtrado glomerular, ¿no? Acá les voy a mostrar el análisis de ambos estudios juntos para hacerlo mucho más rápido. ¿Qué nos muestra? Bueno, por supuesto, el endpoint primario de estos estudios fueron endpoint renales. Enfermedad renal avanzada, caída del filtrado, muerte renal, y bueno, dar finerenona redujo ese endpoint renal. Pero además, redujo un endpoint cardiovascular compuesto a expensa de reducir internación por insuficiencia cardíaca. Es decir, que tenemos ahora una nueva estrategia de tratamiento que previene el desarrollo de insuficiencia cardíaca entre pacientes con diabetes que ya tienen enfermedad renal. Entonces, creo que sí podemos evitar que nuestros pacientes desarrollen insuficiencia cardíaca, controlando la presión, la glucemia, los lípidos, que no fumen, que manejen un mejor peso y además dando quizás, si ya tiene enfermedad renal, finerenona, y además, de acuerdo a la categoría del riesgo posible de desarrollo de insuficiencia cardíaca, agregando un inhibidor de SGLT2. Bien, hasta acá prevención, dice. Ahora vamos a tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, como sabemos, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hay tantas vías que se activan que hay muchas vías que hay que bloquear. Y sabemos que bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona reduce el riesgo de muerte en pacientes con IC con FEI reducida. Beta bloquear también mejora nuestros pacientes. Dar antagonista receptor mineralocorticoide también impacta en reducir eventos. Y también, más nuevo, los inhibidores de la nefrelicina, que también, Guille, creo que vos lo comentaste. ¿Qué pasa? Al inhibir la nefrelicina, incremento los péptidos natriuréticos, y estos péptidos natriuréticos, entonces, por su acción en el riñón, en la vasculatura y en el corazón, mejoran el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Cuánto mejoran? Miren, comparado contra el bloqueo del sistema renina-angiotensina, bloquear el sistema renina más un inhibidor de nefrelicina
incrementa una reducción mayor de 20% más de reducción de muerte, estamos hablando de muerte, entre los pacientes con IC con fracción de eyección reducida. Es decir que por ahora tenemos entonces 4 vías que bloquear y que han demostrado reducir el riesgo de eventos en nuestros pacientes con IC, bloquear el sistema renina, inhibidor de la nefriticina, beta bloqueantes antialdosterónicos. ¿Y cuál es entonces ahora el papel de los inhibidores de SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Bueno, nuevamente miren el cuerpo de evidencia que vamos obteniendo, esto es en pacientes con IC, con y sin diabetes. Ya salimos de diabetes, vamos a insuficiencia cardíaca independientemente de la presencia de diabetes, con fracción de eyección reducida en este caso. ¿Y qué aprendimos? Que bueno, dar inhibidores SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida reduce el riesgo de este endpoint combinado de empeoramiento de IC y muerte, tanto con DAPA como con EMPA, y que esto es independiente si el paciente tiene diabetes o no lo tiene, y que además lo hace de una manera muy segura. Fíjense en ustedes, estos son los datos del DAPA-HF, como DAPA versus placebo, eventos adversos fueron casi similares entre uno y otro. Es decir, que además lo hace de una manera muy segura. ¿Y qué más aprendimos de esto? Que además de reducir ese endpoint, también reduce la progresión de la enfermedad renal e inclusive muerte. Esto es un tema realmente muy interesante porque por sobre lo que ya conocemos que impacta, inhibir el eje, antialdosterónico, beta bloqueante, sacubitril, dar un inhibidor de SGLT2 reduce aún más este riesgo de mortalidad. Me acuerdo cuando nosotros estudiamos en la residencia cardio, ¿qué nos decían Augusto? Nos decían, la mitad de las muertes en IC reducida es por muerte súbita y la otra mitad de las muertes es por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Así aprendimos nosotros. ¿Eso es así hoy? Miremos los datos del DAPA-HF. Primero, de la muerte global, que acá está anualizada en el DAPA, uso acá los datos del placebo, 9.5 muertes por cada 100 pacientes años. El 80% fueron muertes cardiovasculares, 7.9 muertes por cada 100 pacientes. De estas muertes cardiovasculares, ¿cuántas fueron muertes súbitas? Casi la mitad, 40%. Sigue siendo eso que nos enseñaron hace 20 años atrás, similar. Ahora, dar inhibidores SGLT2 reduce muerte. ¿Y qué muerte reduce? Miremos los datos de DAPA en el DAPA-HF. Reduce muerte global a expensas de reducir muerte cardiovascular. ¿Y qué reduce? También muerte súbita. Uno pensaba los inhibidores como SGLT2 más hacia lo hemodinámicos, hacia reducir la muerte por empeoramiento de IC. Pero ojo, también reduce muerte súbita. Hay algo ahí en ese mecanismo que todavía no lo entendemos del todo, que también estabiliza a nuestros pacientes. De hecho, cuando hicieron estudios de incorporar un endpoint de eventos arrítmicos, que eran TB sostenida, muerte súbita o paro reanimado, aquellos que estaban con DAPA tuvieron menos eventos arrítmicos graves. O sea, no solo es evitar el empeoramiento de IC, sino también reducir muerte súbita. ¿Cuál es el momento más oportuno para dar un inhibidor SGLT2 en pacientes con IC? Bueno, lo que nos muestran los trabajos, este es del DAPA-HF, es que esa reducción, acá tenemos días, acá tenemos hazard rate, es decir, la reducción de riesgo, que en el global fue de un 26%, fíjense que es muy precoz ese impacto. De hecho, es significativo a partir del mes de tratamiento. O sea que, ¿cuándo hay que empezar? Lo más rápido posible. En internación, bueno, parte nos los puede responder este trabajo, que tiene muchísimas, digamos, complicaciones en su análisis, porque perdió sponsoreo y hay todo un tema ahí en su desarrollo. Pero recordemos que este trabajo con SOTA incorporaban pacientes que estaban internados o dentro de los 3 días posalta. ¿Cuál era el criterio para darlo? Que el paciente esté estable, sin inotrópicos endovenosos, podía tener diuréticos, pero en descenso o estables. ¿Y qué nos mostró este estudio? Que darlo en ese momento, en este caso es SOTA, gliflozina, fue beneficioso en términos de reducir este endpoint combinado de empeoramiento de IC y muerte global. Y hay otro trabajo exploratorio muy chiquito, difícil de analizarlo, a mí me costó, porque el endpoint es un endpoint
más complejo, es un beneficio clínico a partir de un endpoint compuesto jerárquico. O sea, primero analizaban tiempo de muerte, después, si eso no se cumplía, analizaban números de internaciones por IC, si eso no se cumplía, analizaban tiempo de internación por IC, si eso no se cumplía, analizaban un score de calidad de vida, etc. Bueno, eran 500 pacientes EMPA versus placebo, lo ingresaban a todos en internación y lo seguían por 90 días. Internación. ¿Cuándo lo iniciaban? Cuando no tenían inotrópicos endovenosos, diurético estables o en descenso. ¿Y qué encontraron? Beneficio clínico de esta forma, ¿no? Este endpoint combinado de todos estos eventos. Y ahora hay otro estudio con DAPA que también está explorando lo mismo. La verdad que nosotros, por lo menos yo, después me gustaría conocer la opinión también de Augusto, de ese, cada vez lo damos más en internación, en pacientes estables, bajo esos criterios que no estén con inotrópicos, diuréticos en descenso, etc. ¿Qué más aprendimos? Bueno, en IC con fracción de eyección reducida estamos hablando, ¿no? Independientemente de la presencia de diabetes y su efecto, es muy precoz, on top de los otros tratamientos, y además se benefician todos los pacientes, inclusive los muy vulnerables, con muy baja fracción de eyección, inclusive adultos mayores. Y aquí les traje el otro subestudio del DAPA, y fíjense cómo en aquellos que tenían más de 75 años, promedio 79, o sea que había algunos de 85, dar inhibidores de SGLT2 reduce en forma significativa ese endpoint compuesto de empeoramiento de IC o muerte cardiovascular. ¿Podemos trasladar todo esto que vimos en IC y FEI reducida a IC y FEI preservada, o más que decir preservada, mejor decir más de 40%? Como nos mostró muy bien Ezequiel, los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, los fármacos que actúan, bueno, el sacubitril, los antialdosterónicos, tienen un gradiente de efecto. A menor FEI, mayor efecto. A mejor FEI, desaparece ese efecto. Y esa línea de corte está alrededor del 50% de FEI. O sea que más de 50% de FEI, ninguno de estos fármacos demostró reducir en forma significativa el endpoint combinado de internación por IC y muerte cardiovascular. ¿Qué ocurre con los inhibidores de SGLT2? Bueno, esto fue explorado en el EMPRO-PRESERVE y ya se va a publicar los datos con DAPA. En este caso, en el EMPRO-PRESERVE, tomaron pacientes con y sin diabetes. Fíjense en que la mitad tenía diabetes, la mitad no. Todos con fracción de eyección mayor al 40%. Miren cómo la mitad tenían FA de los IC con FEI preservada. FA y diabetes, ojo, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. La mitad también tenía un filtrado menor de 60. ¿Y qué nos mostró este estudio? Que dar EMPA en pacientes con IC con FEI más de 40% comparado contra placebo es beneficioso en términos de reducir el endpoint combinado de internación por IC y muerte cardiovascular. Es el primer fármaco que, bajo su diseño con un endpoint primario de internación por IC y muerte cardiovascular, demuestra reducción significativa de este evento. ¿Qué más nos mostró? Que cuando tomamos IC total, internaciones totales, porque este es el tiempo al primer internación por IC o muerte cardiovascular, lo que ocurra primero, estas son internaciones totales, reduce, también enlentece la caída del filtrado glomerular, nuevamente esta asociación de los SGLT2 con mejorar, evitar la progresión de la falla renal, y además termina por correr. ¿Se acuerdan que decíamos arriba de 50 ningún fármaco demostró beneficio? Ahora, ¿dónde corre esa línea? A 65. Es el primer fármaco, insisto entonces, que muestra este impacto. Ahora, ese impacto combinado de IC y muerte cardiovascular es efectivo en reducirlo, pero a expensas de reducir IC y no de reducir muerte. Y este es otro dato interesante para mostrar. Acá les traigo los datos del DAPA-HF y acá del EMPEROR-PRESERVE. Acá IC reducida, con FEI reducida y acá con FEI preservada. Primer concepto, se mueren menos. Pero además el otro concepto es que habíamos dicho que el 80% de los pacientes con IC y fracción de eyección reducida se morían de muerte cardiovascular. Eso no ocurre en preservada. En preservada es un poco más del 50%. Estos pacientes tienen otras comorbilidades. Tienen EPOC, apnea del sueño por su obesidad, enfermedad renal, etcétera, etcétera. Es otra entidad, mucho más heterogénea. En el primero, dar SGLT2 reduce muerte global, cardiovascular y súbita. En FEI preservada no reduce muerte global,
no reduce muerte cardiovascular. No creo que lo vaya a reducir, a menos que hagamos un estudio de 50.000 pacientes por 10 años y demás. Ahí podemos demostrar que todo es diferente, cuando tenemos mucho N y mucho tiempo. Todo esto sin duda cambió nuestras guías de tratamiento, de diabetes, de manejo de enfermedad renal y también de insuficiencia cardíaca. Estas son las guías europeas del 2021, pero les voy a mostrar las guías americanas del 2022. Y miren cómo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEI reducida tenemos 5 vías: sacubitril, renina-angiotensina-aldosterona, beta bloqueante, antialdosterónicos, inhibidores SGLT2, todos clase 1 en verde, 1A. Para FEI preservada más de 50 y FEI entre 40 y 50, después de los diuréticos, fíjense que el único que tiene una indicación 2A, yo creo que es 2A, porque solamente está el Emperor Preserve al momento de la publicación. Cuando sumemos los datos del DAPA, probablemente esto termine de incrementar aún más, como fármaco de elección para el tratamiento de los pacientes con IC y fracción de decisión mayor del 40%, y luego el resto es 2B. De hecho, por ejemplo, fíjense que acá no está beta bloqueantes en los FEI más de 50 porque no ha demostrado gran cosa en FEI más de 50 el uso de beta bloqueantes. Pero además de cambiar, de agregar fármacos, lo otro que cambió es la forma en que los administramos. Siempre uno tiende a tener una visión más secuencial a medida que salen los ensayos clínicos. Bueno, IECA y beta bloqueantes, después salieron los antialdosterónicos. Bueno, si con esto no, mi paciente no se compensa, le agrego, después salió sacubitril, bueno, lo roto, y después SGLT2. Bueno, eso cambió. Y ahora la visión es esta: iniciar fármacos, luego titular. Porque damos inhibidores SGLT2 y a los 30 días el paciente tiene beneficio. Damos antialdosterónicos y también al mes nuestros pacientes tienen beneficios. Iniciemos los fármacos, después titulemos. No primero titular y después iniciar el resto de los fármacos. Así que, como conclusión, entonces, la insuficiencia cardíaca es una entidad prevalente, con alta carga de mortalidad. Disponemos de herramientas para prevenir el desarrollo de IC, manejemos los factores de riesgo, ojo con el peso, y además, inhibidores SGLT2 y probablemente antialdosterónicos en pacientes con enfermedad renal. Y además, la incorporación de los inhibidores SGLT2 como herramienta fundamental en IC, tanto reducida como preservada. Muchas gracias. Preguntas. Vamos a ver si tenemos preguntas. ¿Hay alguna pregunta por acá? Pasamos a ver si tenemos preguntas en el chat. Y bueno, ahora que venimos de ADA, no sé si tuvieron la oportunidad de estar, pero donde se le dio tanta importancia, como dijo Hugo, a la obesidad, como primer factor y como primer objetivo en el tratamiento de las personas con diabetes. Yo creo que, y estoy de acuerdo con Hugo en la relevancia, ¿no?, de la obesidad. Pero bueno, queríamos hacerles algunas preguntas, no sé si tenemos chat. A Guillermo, primera pregunta, hasta que surjan preguntas del público que seguramente vamos a tener. ¿Cuál sería para vos el impacto más negativo, el de la insulinoresistencia o de la hiperglucemia? Buenísima. Lo que pasa es que yo creo que la insulinoresistencia se anticipa mucho antes a la hiperglucemia. Cuando aparece la hiperglucemia ya es tarde, yo creo. Es decir, la hiperglucemia va a imprimir un ritmo más acelerado a todo el proceso, pero en verdad la insulinoresistencia aparece muchos años antes. De hecho, hay trabajos muy importantes que recomiendo que se lean. El trabajo de Twig, por ejemplo, hecho en población pediátrica. Él, siguiendo a estos pacientes durante muchos años, demostró que aquellos chicos que a los 10, 15 años tenían obesidad y estaban en el tercilo más alto de peso, de body mass index, morían más a los 50 años que los chicos que estaban en el tercilo inferior. Quiere decir que la insulinoresistencia antecede a la hiperglucemia. Por supuesto, cuando se establece la hiperglucemia, todos estos circuitos de cardiomiopatía se aceleran, digamos, pero debemos trabajar muchos años antes. Yo coincido con Hugo, es decir, tenemos que ser mucho más anticipados, no podemos esperar que el tipo obeso llegue a la después, ya perdimos el tren. Eso me parece que es la historia. Bien, bueno, gracias. Sí, un poco lo que se habló en ADA fue justamente esto, que estaba Ricardo Cohen con un paper muy de último momento, donde era esto, ¿no? El tema de la obesidad y la insulinoresistencia como objetivo en el paciente con diabetes.
Bueno, la verdad que felicitaciones a los tres muy buenas presentaciones, la verdad que cada uno abordando impecablemente su tópico. Yo le hago una pregunta a los tres. Vos, Guillermo, hablaste un poco de la fisiopatología, Ezequiel después abordó el diagnóstico y Hugo cerró con el tratamiento. Pero todos coincidían en que a medida que subimos la fracción de eyección, el beneficio es menor. Si ustedes creen que el tratamiento que veníamos utilizando en los pacientes con menos fracción de eyección ataca mecanismos de sobreactivación, con mecanismos compensadores sobreactivados, y los que mostraron beneficio, en este caso los inhibidores de SGLT2, atacan el sustrato que genera la insuficiencia cardíaca, o simplemente tiene que ver por cosas que aún no conocemos. ¿Cuál es la interpretación que ustedes dan de eso? Gracias. Sos un amigo. Mira, es muy interesante. Mientras escuchaba tu pregunta, lo iba razonando. Para mí, me parece que los inhibidores de SGLT2 lo que tienen es que atacan o actúan en la vía final común de muchas de las otras vías. Es decir, tenés sobreactivación del sistema simpático, los betabloqueantes actúan. Tenés sobreactivación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, actuamos con los IECAs ARA2. Tenemos los antialdosterónicos, evitamos fibrosis y demás. Pero ¿de qué le pasa al miocardiocito? Se sobrecarga de calcio y muere. ¿Quién podría modular evitando esa sobrecarga de calcio? Los inhibidores de SGLT2 a través de, probablemente, hipótesis, ¿no? Actuar sobre el NH1. Vía final común por el cual el miocardiocito se altera. Bueno, podría ser porque tiene una disfunción metabólica. Bueno, el miocardiocito. Nos hablaste muy bien, Guille, sobre eso. Bueno, quizás mejoro ese metabolismo con inhibidores de SGLT2. Tercer aspecto, pienso en voz alta, lo estoy pensando ahora, digamos, decir, me parece que ataca ahí la vía final común. ¿Cómo puedo proteger al miocardiocito de tanto renina, de angiotensina y aldosterona, de tanto adrenalina y noradrenalina? Bueno, siendo más eficiente, destruyendo mitocondrias viejas y que no están funcionantes y que me dan más estrés oxidativo, generando una mejor autofagia para reservarme más energía. ¿Quién hace eso? El inhibidor de SGLT2. Creo que el inhibidor de SGLT2 va un paso más en la cadena de la fisiopatología y creo que por eso podría dar un mejor beneficio, porque pensemos sobre todo en ICF y preservada, es un grupo heterogéneo. Ahí metes al hipertenso, a la amiloidosis, a la miocardiopatía hipertrófica, al que hizo apnea del sueño y tiene más falla derecha. Es un mundo eso, ¿no? Se activarán diferente los simpáticos, la renina, la aldosterona, pero al miocardiocito finalmente le pasa lo mismo, se sobrecarga de calcio, tiene estrés oxidativo y se muere. Bueno, quizás el inhibidor de SGLT2 actúa más a ese nivel. Especulación absoluta. Sí, yo creo que tenemos que empezar a pensar, los verdaderos fenotipos son fenotipos fisiopatológicos. Ahí tenemos que empezar a pensar. Es lo mismo un paciente, pues dice, tiene insuficiencia cardíaca, bien, perfecto. Tiene 35 de índice de masa corporal, tiene diabetes de hace 5 años de evolución, es hipertenso. Es lo mismo ese paciente que otro paciente que no tiene obesidad, no tiene hipertensión arterial, los dos tienen insuficiencia cardíaca, en definitiva. Yo creo que los verdaderos fenotipos están en los grados de las alteraciones fisiopatológicas, que obviamente nunca las conocemos completamente, pero hay que pensar de esa forma. Tiene hipertensión, lo que le está molestando es la hiperglucemia persistente, hay glucotoxicidad, lipotoxicidad, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial. ¿Cuánto hay de todo esto? Ahí tenemos que atacar. Yo voy a dar una visión endócrina del problema. Yo creo que lo que dijo Hugo, a mí me interesa mucho, de reducción de la tasa de arritmia. Una de las cosas que hace el NDH1, el intercambiador, es alcalinizar al cardiomiocito. Y eso tiene que ver con la prolongación del QT y la arritmia, de forma tal que bloquear el NDH1 tiene mucho que ver en eso, me parece, con el metaácido base del cardiomiocito. Y desde la óptica al revés, digamos, de lo cardiológico. Fíjense, yo estoy muy entusiasmado con el factor natriurético auricular. Ustedes se están metiendo en la diabetología, yo me estoy metiendo en la cardiología, pero hay una cosa que es interesantísima. Por ejemplo, en el estudio Paradigm que se hizo con los ARNI, fíjense qué se observó con el análisis post-hoc. Reducción de la tasa de nuevos casos de diabetes. Es decir, que evidentemente estos mecanismos del FNA tienen que ver con la mejor metabolización de la glucosa y la reducción de la insulinoresistencia. Es decir, que estamos convergiendo en una vía final común que creo que a la larga va a ser beneficiosa para nuestros pacientes.
Sí, en Paradigm, digamos, bajaba la glicosilada y había menos tasa de... Pero también, casi 30% menos. Claro, pero también, digamos, controlando la insuficiencia cardíaca, como tiene vías fisiopatológicas también comunes con la diabetes, digamos, se disminuye la tasa o sea, controlando la diabetes se mejora la tasa de insuficiencia cardíaca, y controlando la insuficiencia cardíaca se disminuye la tasa de diabetes, ¿no? Y agrego algo más sobre los ARN y sacubitril, que todo aquello que te genere vasodilatación, disminución de la resistencia sistémica, mejora el flujo muscular. Tenés menos insulinoresistencia. Mejorás el flujo esplácnico, pancreático, tenés mejor aporte de insulina. Y el tercer mecanismo se cree que tiene que ver con las incretinas. Aumentaría GLP-1. Así que en realidad no sabemos bien por qué, pero me parece que es un poco de todo. Se ve, e inclusive hay trabajos que te bajan hasta un 0,5% en términos absolutos de hemoglobina glicosilada con sacubitril, con inhibidores de tripsilina. Así que yo creo que está bueno puesto, porque estamos con fármacos que interrelacionan todos estos procesos cardiometabólicos, que en definitiva es lo que ocurre. No sé si es endocrino, si es cardíaco, es cardiometabólico, estamos todos contentos. Hay trabajo de Liu que demuestran que el aumento de GLP-1 aumenta el factor natriúrtico auricular, y ese sería el mecanismo lipolítico por el cual producen lipólisis. Y si vos ves esto de Bordiquia, claro, tiene lógica. Aumentan la tasa de proteína desacoplante térmica, aumentan el reclutamiento mitocondrial, hacen que el tejido se transforme en un tejido metabólicamente activo y obviamente pierde masa. Bueno, acá tenemos... ¿Hay una pregunta por ahí? Spoileó Hugo, pero bueno. No, yo lo miro desde la obesidad todo esto. La verdad que aprendí mucho, les agradezco muchísimo, valió súper la pena venir, lunes, esfuerzo, pero me voy como muy llena, muy con ganas de ir a mirarlo de vuelta, ya que queda en la página. ¿Qué hacemos? O sea, yo desde la obesidad tengo mucho más que el ISGLT2, los análogos de GLP-1, porque son para el tratamiento de la obesidad. Tengo receptores de GLP-1 en el miocardio y tengo un miocardiocito infiltrado de grasa, inflamado, tanto como lo pasa en el hígado, como pasa en el páncreas, pasa en el corazón. Entonces, no los vi. Vos bien sabés, Susana, que el miocardiocito, el corazón básicamente, tiene muy poca capacidad de reserva adipogénica. El corazón no tiene la capacidad de reserva adipogénica que tiene el tejido adiposo. Entonces, esa sobrecarga de lípido que le viene, ¿a dónde la manda? La manda a la beta-oxidación, pero cuando el sistema se satura totalmente, ¿y dónde va? A la producción de radicales de intermediarios tóxicos, diacilglicerol, acilcarnitina, y eso rompe el citocromo C de la mitocondria y lo lleva a la activación de las caspasas, muerte celular. Esta es la situación. Entonces, realmente está muy limitado en el manejo del depósito. Diferente al tejido graso. El tejido graso puede bancársela, meterle grasa, no hay problema, pero el corazón no. Interesante. Particularmente no me metí porque si no, me echaban. Pero me gustaría decir varias cosas. Una, el metaanálisis, ninguno de los estudios con GLP-1 en los tiempos que duraron los estudios, que viste que la mayoría fueron 2 años, salvo el Rewind, que fue más casi de 5, demostraron reducción de internación por IC, excepto el último estudio con espeglenatida. Si uno toma un metaanálisis de todos los GLP-1, reduce un 10% el riesgo de IC. O sea que el primer concepto, y esto es muy importante porque hubo algunos trabajos que alertaron sobre la posibilidad de que los GLP-1 incrementaran el riesgo de IC. O sea que lo primero que tenemos que decir es que no incrementan y que de hecho pueden reducir. ¿Por qué pueden reducir? No lo sabemos. Lo que se vio es que parecería ser que los que demostraron reducir más infartos fueron los que tironearon a reducir más IC. O sea que puede ser que sea por un tema que proteges infarto, y enfermedad coronaria es IC a largo plazo, digamos, ¿no? Yo creo más también que es un tema del descenso de peso. Pero bueno, no hay estudios que lo hayan mostrado así directamente. Yo creo que sí son efectivos. Es más, para mí, la triple metformina, SGLT o GLP-1 es el tratamiento para todo esto, ¿no? El tema es el costo que eso implica. Finalmente, no hay receptores de GLP-1 en el miocardiocito humano ventricular.
Sí hay a nivel auricular, a nivel del nódulo sinusal, pero poco probable que el efecto en el miocardiocito a ese nivel reduzca IC, porque lo que tendríamos que actuar es a nivel ventricular. Yo creo que el beneficio está por desinflamar, por reducir tejido graso que a su vez también inflama, y tercero, por mejorar la microvasculatura a nivel del miocardio ventricular. Así que creo que hay mucho todavía para aprender sobre esto. Lo que sí creo que el mensaje es, no incrementan riesgo de IC, porque ahí se metió los de PP4, la Saxa y qué sé yo, y hubo un trabajo con Lira en IC agudo que mostró que podía incrementar. Me parece que no, a largo plazo es beneficioso, pero bueno, no lo hace por mecanismos que tienen que ver para mí más por el peso y qué sé yo. En cambio, el SGLT2 es un mecanismo directo ahí. Esa es la diferencia. Bueno, vos vas a hablar más de esto que yo, Augusto, pero hay reportes, a mí me pasó con un caso particular, pero y no es mío solo, hay reportes de sacar pacientes de lista de espera de trasplante cardíaco, hacer cirugía bariátrica y reducir el peso de nuestros pacientes, sin dudas. Hay un trabajo muy lindo que era un paciente que tuvo una muerte súbita, un hiperobeso, le agarraron el corazón, lo pusieron en un balde, flotaba. Infiltración grasa, infiltró el sistema de conducción, se murió un bloqueo AB completo por infiltración grasa. Así que, pero vos, Augusto, sabés más que esto. Cortito, ¿no? Creo que digamos, esos trabajos que vos decís son pacientes extremos y la verdad que el beneficio es muy marcado. Yo creo que hay dos grupos fáciles de separar, ¿no? O sea, todo lo que favorezca reducir la aterosclerosis, a la larga va a terminar favoreciendo la insuficiencia cardíaca. Y después, en el subgrupo de pacientes con por ahí más entero su miocardio desde el punto de vista funcional en términos de eyección principalmente, la obesidad es clave. O sea, esos pacientes bajen de peso, con lo que bajen, andan mejor. Y si encima vos le das una herramienta que les mejora otras cuestiones, también tienen estos los resultados de estudios, análisis, de en los endpoints fuertes cardiovasculares. Ahí anda. Además de la compu, hay que comprar un micrófono. Así que. Gracias. Bueno, buenísimas las charlas. Y yo acá me estoy encolumnando un poco con Susana con el tema de la obesidad, porque si en alguna patología está subdiagnosticada la insuficiencia cardíaca es en los consultorios de obesidad. No se lo piensa directamente. Y ahora, como estamos todos hablando de fenotipos, realmente tenemos una herramienta tan sencilla que tenemos que revalorizarla siempre, que sigue siendo en la medición de la circunferencia abdominal, teniendo en cuenta que la grasa visceral tiene el mismo origen mesenquimático que la grasa epicárdica. Entonces, que cuando nosotros vemos un paciente con aumento de la circunferencia abdominal, estamos viendo un paciente con una posible fibrilación auricular. Y en este sentido, lo que les quiero preguntar es cuál es la carga de enfermedad sobre insuficiencia cardíaca de la fibrilación auricular en obesidad. ¿Hasta cuánto tenemos que valorar la posibilidad de frecuencia cardíaca para quienes no somos cardiólogos? A ver si, por ahí no sé si te entendí bien. La FA, la fibrilación auricular, es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de IC. El por qué desarrolla IC son por varios motivos. Uno es por el aumento de la frecuencia cardíaca, como bien decís. Pacientes que están... Hay una entidad que se llama taquicardiomiopatía, es decir, el incremento de la frecuencia cardíaca atonta ese ventrículo y bajando la frecuencia cardíaca recuperan la función ventricular. Así que sí, deberíamos controlar la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes. Deberían tener menos de 90. Medimos un Holter generalmente para ver eso. Si no logramos reducir, me ha pasado pacientes que han ingresado, mirá, con obesidad, FA, me estoy acordando de una paciente ahora, la estoy viendo, y que entró la vi en el consultorio con IC. Hicimos ablación de la fibrilación auricular, tenía una fracción de eyección de 30%. Se hizo una ablación de la fracción de la FA, y la paciente ahora tiene 60 fracciones de eyección. Así que fíjate cómo. Y el otro punto es la disincronía, porque un tema es la frecuencia, pero el otro es que vos perdés la patada auricular y en pacientes por ahí con ventrículos medios hipertróficos, ese que te da
ese extra de ese 30%, creo que era 20-30%, que te incrementaba el volumen, digamos, por la patada auricular, la perdés, y hay pacientes muy rígidos que eso lo descompensan. Hay una disincronía entre la aurícula y el ventrículo, digamos, ¿no? Que por ahí la frecuencia cardíaca no está tan alta, pero que igualmente el corazón no tolera esa disincronía. Y bueno, a esos pacientes a veces también tenemos que avanzar hacia otras terapias para el manejo de la fibrilación auricular, digamos, ¿no? No sé si Augusto ese. Sí, está muy subdiagnosticada la insuficiencia cardíaca en las personas con obesidad. Hay que tener en cuenta, normalmente los pacientes con obesidad tienen insuficiencia cardíaca con función preservada, ¿sí? Y es todo un desafío hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en estos pacientes, ¿eh? Hay algunos scores, como yo les comentaba, pero fíjense, si uno tiene una mujer de 62 años con fibrilación auricular, hipertensión arterial y diabetes, y cuando camina tiene disnea, tiene alrededor del 90% de chance de tener insuficiencia cardíaca, poniéndolos dentro de esos scores, ¿no? O sea que hay que pensarlo y obviamente el diagnóstico ahí es difícil. Los péptidos natriuréticos con la obesidad también pueden aumentar. Entonces, ahí va de la mano del clínico. A veces hace falta no solamente el eco, sino muchas veces hace falta un ecocardiograma de esfuerzo, de ejercicio, que es lo que se utiliza ahora también para ver si las presiones, estas que nosotros medimos en reposo, a veces en reposo están normales, y esas presiones dentro del ventrículo izquierdo en el esfuerzo se incrementan, y ahí también podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero el examen físico en estos pacientes es complejo, los péptidos es complejo, el ecocardiograma es complejo, no es lindo así como yo le mostraba ahí, sino que la ventana acústica no es buena. Entonces, ya con todos esos factores hay que pensar fuertemente en insuficiencia cardíaca. Una cortita, Juliana, para cerrar esto, digamos, también esto, vos mencionabas el tejido adiposo, ¿no? También hay que tener en cuenta el tejido adiposo epicárdico en estos pacientes, que es muy proinflamatorio, es disparador de fibrilación auricular, y que también hay nuevas terapias que han demostrado indirectamente reducir, y al reducir esto podría ser otro de los efectos beneficiosos. Y creo que es muy importante, y con tomografía lo podemos ver también, ¿no? Doctor Sinay, ¿tiene una pregunta? Sí, la pregunta en realidad va dirigida a Ezequiel y a Guille. ¿No creen que otra área donde habría que estar atentos porque puede estar subdiagnosticada la insuficiencia cardíaca es en prediabetes? Y voy a esto porque parece que es lectura de un tipo que está preparándose para la charla de esta noche. Yo hoy leí un artículo muy interesante en Cardiovascular Diabetology de un grupo vietnamita que estudia prevalencia de insulinoresistencia e insuficiencia cardíaca en prediabéticos. Muy interesante. Mayo de Cardiovascular Diabetology es vietnamita, en que excluyen hipertensión, tabaco, albuminuria, obesidad para los criterios asiáticos, centralización, es decir, 23 de corte y 90 de cintura, y ven un predominio en esos insuficientes cardíacos de prediabetes que triplica la de los controles y de insulinoresistencia que duplica la de los controles. Yo estaba leyéndolo por prediabetes, no por insuficiencia cardíaca, y realmente me sorprendió. Es decir, que por ahí se me ocurrió ante la intervención tuya, Ezequiel, que por ahí otra área de subdiagnóstico es en prediabetes. Sí, sin lugar a duda, pero vos fíjate que disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, aumento de la fibrosis, disfunción renal, glucotoxicidad, lipotoxicidad, todos los mecanismos que llevan a insuficiencia cardíaca, que en definitiva llevan a diabetes también, en el paciente con prediabetes ya está desde hace mucho tiempo. O sea, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? ¿Qué es la diabetes? Acá viene en el diagnóstico de las enfermedades, ¿no? ¿La diabetes qué es? ¿El aumento de la glucemia por arriba de dos controles más de 126? ¿O son los mecanismos fisiopatológicos estos que nosotros estamos hablando y que están presentes durante años hasta que de repente empieza a aumentar el azúcar y decís, bueno, señor, ahí tiene diabetes, ahora empieza a tomar la medicación?
¿no? Hugo, el año pasado discutíamos con Hugo, digo, hay que pedirle pro-BNP y BNP a todos los pacientes con prediabetes para buscar, bueno, él tenía una idea de hacer un estudio, bueno, digamos, es posible totalmente, pero estoy de acuerdo con vos. Yo, por una razón de tiempo, no traje la diapositiva, pero que me gusta mucho. Uno se acuerda, Luca Pedese, la ecuación de Matthews, excelente, ¿no? Que decía, bueno, que empieza a bajar. En realidad nosotros el diagnóstico de diabetes lo hacemos cuando el 50% de las células beta murieron y entonces hay diabetes. Pero la pregunta es, ¿cuántos años antes, previo, estuvo expuesto ese paciente a la adiposopatía metabólica? Porque eso es lo que va a jugar. Y yo creo, acaba de salir el estudio IS3 sobre también un estudio formidable, seguimiento a 30 años de chicos diagnosticados con síndrome metabólico a los 10, 12 años. A los 45 años estaban con una insuficiencia cardíaca, con una insuficiencia renal, con nefropatía. Entonces, si no trabajamos en todo ese periodo previo, como vos decís, de prediabetes, y la verdad que cuando llega la diabetes ya... Hacemos la última pregunta, creo, excelente la discusión, pero estamos ya sin tiempo. Hacemos acá una pregunta del chat. A ver, se nos perdió. No la encuentro, pero la leí, que preguntan, ¿cuál es la mejor manera de tratar la insulinoresistencia farmacológicamente? En realidad tenemos varios medicamentos que actúan sobre la insulinoresistencia, la metformina mejora la insulinoresistencia. Acá también tenemos algunas cuestiones históricas. Los PPAR en su momento fueron drogas, pero que mejoraban la insulinoresistencia. Paradójicamente aumentaban la insuficiencia cardíaca y esos fueron los motivos de discontinuación en su momento. Y yo agradezco mucho, ya que está Isaac, porque él me enseñó a leer críticamente trabajos en aquel momento como el ProActive y todos esos trabajos. Los GLP-1 hoy sabemos que mejoran la insulinoresistencia, los SGLT2 mejoran la insulinoresistencia. O sea, tenemos varias drogas y aproximaciones para esto, digamos. Yo quería hacer un comentario rapidito en relación a lo anterior de llegar antes, que bueno, que todos conocen el artículo de Mechanic de enfermedad cardiometabólica basada en la obesidad, donde ahí tenemos justamente en cada una de las enfermedades, preenfermedades, que tenemos que actuar en la preenfermedad y no nos queda otra pensar en la adiposopatía y llegar antes. Bueno, en nombre de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Diabetes, agradecemos a estos excelentes disertantes, las disertaciones impresionantes, a todo el público presente y al público virtual. Por las preguntas no pudimos contestar todos por una cuestión de tiempo, así que les agradecemos muchísimo y vamos a decir quiénes son los ganadores de la beca para la diplomatura de educadores. Es el doctor Daniel Pisón. Y para la diplomatura de epidemiología es la doctora Cecilia López. Así que felicitaciones, se ganaron esta beca. Y ahora, para finalizar, vamos a agradecer a los auspiciantes de esta reunión, al laboratorio Abbott, Roche, Novo Nordisk, Montpellier, Servier, Celnova, Craveri y Bagó, por hacer esto posible, y los invitamos a un cóctel de camaradería a todos los que están acá con nosotros, y a los que no están, no los invitamos.